Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, buenas noches. Que la gracia, la misericordia y la paz de Dios llene sus vidas, sus hogares, sus familias, y que nuestro Padre amado continúe derramando bendición en cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a este programa de la Iglesia Emanuel. Bendito sea el nombre del Señor, le damos la gloria a Él por todas las bendiciones que ha derramado en nosotros y también en la vida de todos nuestros seres queridos. Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo y también les bendecimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Sean bienvenidos a este programa, a esta transmisión en vivo de la Iglesia Emanuel Ocho Cedros, la voz en el desierto. Vamos a meditar en esta hora en la palabra del Señor. Sabemos que la palabra del Señor es la que nos muestra el camino verdadero, la senda correcta. A veces nosotros encontramos opiniones, sugerencias, comentarios de personas que están a nuestro alrededor. A veces pedimos un consejo y muchos nos dan con la mejor intención un consejo para podernos ayudar. Sin embargo, el mejor consejo es el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que guía nuestra vida. Cómo podemos nosotros actuar en esta vida, en esta tierra, sin equivocarnos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo correcto, porque a veces nosotros pensamos que hacemos lo correcto, pero ya desde la perspectiva, la óptica divina, desde las Escrituras, a veces lo que hacemos es incorrecto. Y a veces podemos equivocarnos, pero Dios tiene misericordia de nosotros cuando hacemos las cosas como a Él no le agradan, pero cuando ya venimos a la instrucción de la palabra, entonces comenzamos a hacer las cosas correctamente como Dios quiere que nosotros lo hagamos. En esta hora vamos a pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu de Dios también entre a tu vida, a tu casa, para que seas bendecido en el nombre maravilloso de Jesús. Vamos a orar en esta hora. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, nos acercamos delante del trono de tu gracia, mi Dios, para agradecerte por todas las bendiciones que tú, Señor, nos has regalado. Son muchos los beneficios, Señor, que tú nos das diariamente. Gracias, Señor, porque tú nos das la vida, la salud, nos das un hogar, Señor, una casa, una familia, unos hermanos, una iglesia. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos das. Bendito y alabado sea tu nombre. Pero, Señor, en esta tarde, Señor, gracias te doy porque usas mi vida para tu servicio. Mi único, Señor, deseo, anhelo, es que a través de tu palabra, Señor, podamos instruir a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Podamos nosotros aprender cada día, Señor, lo que tú quieres que hagamos, mi Dios. Y que lo que estamos haciendo incorrectamente, Señor, lo podamos corregir para que nuestro mal proceder, nuestros errores, nuestras fallas, no nos vayan a llevar, Señor, al error, al fracaso, Señor, sino al contrario, que podamos hacer las cosas correctamente y que tu nombre sea exaltado. Usa mi vida en tus manos, la vida de todos los que están viendo también este programa, y bendecimos, Señor, a todos los que están aquí, Padre. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Hemos hecho un paréntesis en nuestra serie del día miércoles. Estamos hablando acerca de los estorbos en la oración. Y hoy quiero introducir una nueva serie por estas fechas que se titula Costumbres y Tradiciones. Es una serie nueva que es de acuerdo a la fecha, Costumbres y Tradiciones. Y el título de hoy hablaremos acerca de la celebración del Día de Muertos. ¿El Día de Muertos es una celebración o es una práctica de paganismo? Día de Muertos, tradición o paganismo. Hoy veremos la parte 2. Ya en videos anteriores ya grabamos la parte 1 de esta prédica
que se titula Día de Muertos, Tradición o Paganismo, y hoy haremos con la ayuda del Señor la parte 2. Pueden buscar nuestro video, está en nuestra página de Facebook, también en YouTube, como Iglesia Emanuel Ocho Cedros. Ahí está la prédica que se titula Día de Muertos, Tradición o Paganismo, y hoy veremos la parte número 2 de este mensaje. En la primera parte aprendimos por qué causa y cuál es la explicación que nosotros los cristianos evangélicos, los creyentes en la palabra de Dios, por qué no practicamos o festejamos este tipo de costumbres o tradiciones que es el Día de Muertos. Hablé de una razón. La primera razón es porque la Biblia simplemente prohíbe tener contacto con los muertos. La Biblia lo prohíbe, no permite que nosotros tengamos contacto con el mundo de los muertos, solo por acepciones, en ocasiones cuando por necesidad tenemos que estar en un funeral, en un fúnebre, lo hacemos nosotros, pero ya después solamente por costumbre, por ir a visitar un cementerio o ir a dejar flores, la Biblia ahí nos prohíbe tener contacto. La segunda razón por la cual nosotros no festejamos o recordamos una tradición anual de Día de Muertos es porque la Biblia prohíbe tener contacto con los muertos, pero número 2, la Biblia castiga y condena a aquel que pretendía tener comunicación con los muertos o hablar con los muertos. Era apenado, era castigado de parte de Dios el pretender hablar. Mencionamos que cuando se celebra la tradición, uno está recordando, y recordar no es pecado delante de Dios. Recordar a aquellos seres queridos que ya se adelantaron en el camino no es ningún pecado. Pero en la forma de hacer un ritual, una celebración, una ofrenda, un festejo, ya estamos rebasando más allá de lo que la Biblia nos enseña. La Biblia nos permite recordar, tener memoria de aquellos que han partido con el Señor. La Biblia no lo prohíbe. La Biblia prohíbe ya pretender tener una comunicación. Y en el momento que nosotros estamos intentando hacer una ofrenda, estar haciendo un ritual, una consagración, esos altares que se colocan, ya es estar buscando la comunión, una comunicación con los muertos, y la Biblia lo prohíbe categóricamente. La tercera causa por la cual nosotros no celebramos este Día de Muertos, no vamos cada año a las tumbas, a los cementerios, es porque la Biblia también prohíbe ofrecer ofrendas a los muertos. El ofrecerle era prohibido por la palabra del Señor, no era permitido. La cuarta razón también es porque la Biblia nos prohíbe comer esas cosas que fueron ofrecidas a los muertos. La Biblia lo prohíbe. Tenemos ejemplos del rey David, que él no se contaminó, también Daniel, sus amigos, también les ofrecieron comida del rey Nabucodonosor y ellos la rechazaron porque sabían que esa comida había sido ofrecida a ídolos, a personas que ya no existían, que ellos los consideraban en la cultura babilónica como deidades o divinidades. Sin embargo, ellos no se contaminaron. La palabra del Señor es muy clara. Tenemos en 1 de Corintios capítulo 8, versículo 4, bendito sea el Señor para siempre, como el apóstol Pablo fue muy específico en esta cuestión. Entonces, hemos aprendido que la palabra del Señor nos prohíbe todo contacto con muertos. También la palabra del Señor no nos deja tener ese contacto, esa comunicación, tampoco ofrecerles, y también nos prohíbe comer aquello que fue ofrecido a ídolos o muertos. Dice 1 de Corintios
8, Primera de Corintios capítulo 8, verso 4 nos dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Aquí el apóstol Pablo habla a la iglesia que ya eran cristianos. Eran los hermanos de la iglesia de Corinto. Y al estar haciendo esta provisión, él les advierte, haciéndolos también partícipes que ya era un principio, una enseñanza que ellos la conocían. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, dice él, sabemos. También él se involucra y también a toda la iglesia la toma en cuenta. En otras palabras, les está diciendo, ustedes saben que un ídolo nada es. Un ídolo. ¿Qué es un ídolo? En aquel tiempo, ¿qué era un ídolo? Ídolos eran aquellas deidades que se practicaron antes de venir a Cristo. Ídolo también es aquel que le da más importancia, más valor a una persona, a un individuo que ya no existe, que ya no está. También ídolo puede ser una figura bíblica de un personaje, estar haciendo oraciones a ellos, invocaciones. Eso se convierte en un ídolo. Aún el dinero es ídolo. Un futbolista también se convierte en un ídolo. Todo aquel que toma un lugar muy importante en el corazón de las personas. Entonces, ¿qué estaban haciendo en la iglesia de Corinto? Le sacrificaban, dice, las viandas. La palabra vianda es comida, alimento. Le sacrificaban a todo aquello que ya había muerto. Y les dice, ustedes bien saben que los ídolos ya no existen. Son personajes, son figuras, son deidades, pero están muertos. Ellos no son nada, nada es en el mundo. No tienen ningún valor. Pero está hablando no solo del ídolo, sino ahora aquí Pablo está especificando la gravedad de las viandas que fueron ofrecidas. En este mismo capítulo, en esta misma carta, Primera de Corintios, pero capítulo 10, verso 20, ya el apóstol Pablo va más allá y da una mayor explicación. Y dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. O sea, aquellas personas que pensaban que esos personajes mitológicos o algún personaje considerado como una deidad, una divinidad, le habían ofrecido sacrificios, y muchos pensaban que al estarle ofreciendo sacrificios a eso, le estaban honrando a Dios. Y muchas personas a veces así piensan, que el dar una ofrenda, colocar una ofrenda en un altar, en un lugar, en un nicho, en un santuario, estar colocando ofrendas, piensan que lo hacen para Dios. Y aquí dice Pablo, antes digo que esas ofrendas que dan los gentiles, todo lo que sacrifican ellos, pueden estar ahí sus ídolos, sus imágenes, pero que aquí advierte el apóstol Pablo, dice, eso no se lo sacrifican a Dios. Pensaban que es un personaje de la Biblia y que se lo están sacrificando a él y que ahora van a tener un beneficio. Dice Pablo, no. Detrás de esa energía, de esa ofrenda, de esa veladora que se prendió, detrás de esa energía que hay en ese altar, en ese santuario, de esa ofrenda, de ese sacrificio, de esa vianda, hay un demonio, dice Pablo. Ellos piensan, los gentiles, que están ofreciéndole una vianda, un alimento a una deidad, a una divinidad, a Dios. Pero Dios no ha mandado a hacer ese tipo de ofrendas. Dios quiere que ofrendemos nuestro corazón. Nosotros somos la ofrenda agradable. Entonces, cuando la persona equivocadamente coloca una ofrenda, ¿qué les está diciendo Pablo aquí? Lo están sacrificando a demonios. Ellos piensan que es una ofrenda para que el familiar regrese, para que venga a probar simbólicamente, o no sé cómo lo piensen ellos, que se alimente de esa ofrenda
si está sufriendo, si está en el purgatorio, si está en algún lugar donde está purgando pecados, que él pueda probar. Dice, no, ellos están ofreciendo algo, están colocando una mesa, pero no saben que se lo están entregando a los demonios. Los demonios son los que se van a alimentar de esa vianda, de ese sacrificio. Primera de Corintios 10:20 es muy claro. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios se lo están dando. Ellos van a robar. Por eso la Biblia, hermanos, nos enseña a no tener una vela prendida con un cuadro. Podrá ser María, podrá ser Pedro, Pablo, y a veces de manera, mucho desconocimiento, se piensa que a la hora que estoy yo invocando a esa imagen bíblica, que yo estoy colocando algo, unas flores, una ofrenda, yo le estoy orando y él me va a escuchar. No, los demonios se van a alimentar de esa ofrenda, de esa oración. Por eso Dios prohibió arrodillarnos ante imágenes, ante ídolos, ante dioses falsos, aunque no sean dioses falsos, que sea un personaje de la Biblia, Dios lo prohíbe porque los demonios se aprovechan de esa situación. Por eso encontramos a veces excusas, pretextos de que se hicieron imágenes, que Dios permitió imágenes. Sin embargo, no encontramos a ningún personaje de la Biblia que hayan fabricado alguna figura, que tuvieran un nicho en una imagen de Abraham, de Moisés, de Samuel, de algún profeta, del rey David, y que estuvieran ahí orándole. No, porque sabían ellos que en el momento que se inclinaban delante de cualquier imagen, aunque fueran dioses paganos o fueran personajes de la Biblia lo prohíbe categóricamente. Y dice aquí, lo sacrifican a los demonios y no a Dios, menos al familiar. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. El estar haciendo una celebración, un festejo, que yo aparentemente estoy colocando una ofrenda y que tal vez agrade a Dios y quiero agradar a mi familiar, no estoy agradando a Dios, me estoy haciendo partícipe, yo estoy alimentando a esos demonios. Y dice Pablo, yo no quiero que ustedes sean cómplices de esos espíritus inmundos. ¿Por qué Pablo hablaba de demonios? Porque en el mundo se manifiestan las dos fuerzas, los dos poderes, el bien y el mal. Hay ángeles de Dios, pero también hay ángeles caídos, hay demonios, hay espíritus malignos. O sea, en el mundo eso es lo que nosotros vamos a enfrentar. También en el versículo 28 de este mismo capítulo agrega el apóstol Pablo lo siguiente. Dice así, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces aquello que se ofrenda, dice, no, yo no estoy ofrendando a un ídolo, no, pero estás ofrendando a alguien, a un ser querido. Y esa ofrenda que está ahí, la Biblia la prohíbe. Dios no prohíbe que tú compres esa fruta, que tú ores, la santifiques y que eso lo des a la familia, a las personas que están con nosotros, pero darle a aquellos ya no, porque la Biblia dice que ya no están ahí. Mas si algunos dijeron esto fue sacrificado a los ídolos, ¿qué dice? No lo comáis. Por eso nosotros a veces no participamos de esas ofrendas en el trabajo, con la familia, y muchos pretenden darnos de esa ofrenda, pero esa ofrenda ya fue tocada por demonios, por espíritus malignos. Pero lo que tenemos nosotros en nuestra casa, eso no, porque no está ofrendado. Hay una enorme diferencia en tener fruta, en tener alimento en tu casa, pero ya colocar en una ofrenda es muy diferente. Es muy diferente, esos espíritus aprovechan de esa situación. Dice, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo lo que llega a tu mesa, a tu refrigerador, todo es de Dios.
Es una bendición de Dios y nosotros oramos y lo santificamos. Pero en el momento que tú lo pones en una ofrenda es como si se lo quitaras a Dios. Dice, no se lo sacrificas a Dios, sino se lo sacrificas a esos espíritus malignos. Por eso es importante que nosotros consideremos esto. Ahora, quiero que veamos en Eclesiastés 9:4, ¿por qué razón nosotros ya no hacemos ofrendas? Y esa es la quinta razón por la cual nosotros no festejamos ni celebramos el Día de Muertos. Porque dice la Biblia, los muertos nada saben. Nada saben. Eclesiastés 9:4-6 nos dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Por esa razón, esta es la razón número 6 que nos da la Biblia, para no hacer una celebración, un festejo, un ritual, una ofrenda a los muertos, porque ellos no saben. Ellos ya nada saben. Sexta razón, ¿por qué no colocamos una ofrenda de muertos? ¿Por qué no festejamos a los muertos? Porque los muertos ya no regresan. Jeremías 22:10 nos dice así la palabra del Señor. Jeremías 22:10. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. En el contexto de este verso que nos da el profeta Jeremías, uno de los profetas del exilio, este profeta fue muy aborrecido por Judá y por Israel, porque cada vez que este profeta hablaba de parte de Dios, era exhortación. Y Dios llamó al rey de Judá, al hijo de Salum, que es el hijo de Josías, que era el rey de Judá, que Dios ya lo iba a destituir como rey, porque no había buscado al Señor. Y no solo eso, sino él iba a morir. Y hay una advertencia de Jeremías a este rey, que se arrepintiera, que buscara al Señor, que hiciera lo recto delante de Dios. Pero Dios, este hombre no se arrepiente y Dios no le permitió regresar. Y él murió. Por eso Jeremías, conociendo a dónde van los muertos, qué es lo que sucede, qué pasa, él advierte al pueblo. Y cuando ellos empezaron a llorar por ese rey que tanto amaban, pero que se apartó del camino de Dios, les dice, no lloren al rey, no lloren a ese muerto. Ya no lloren, ni de él tengan dolor. Llorar, dice, amargamente, no por ese que ya murió, sino llorar por aquellos que están en vida. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos con vida, tenemos oportunidad para arrepentirnos. Y aunque hayamos ofendido a Dios, nos apartamos de Él, cuando venimos arrepentidos de todo corazón, pero estamos con vida, Dios nos perdona. Pero aquel que muere en sus pecados, es imposible que Dios ya lo pueda perdonar, porque Dios quiere que nosotros le pidamos perdón a Él, que nos humillemos delante de la presencia de un Dios santo y que nosotros mismos le digamos, Señor, yo te ofendí, hice lo malo. Como dijo el rey David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, y borra mis rebeliones. He sido un rebelde, un contumaz, he sido un soberbio. Perdona, Señor, mi rebeldía. Perdona toda iniquidad. Ten piedad de mí. Y Él alcanzó misericordia porque Él pidió perdón cuando estaba en vida. Y aquí dice Jeremías, no le lloren ya al muerto, ni de él os condoláis. Llorar, dice, amargamente por el que se va. El que está en vida, lloren por él,
Pídanle a Dios, Señor, ten misericordia de él para que se convierta, que deje ese mal camino, que venga Cristo, que se convierta del pecado y que si él va a morir, que muera arrepentido. Dice, porque el no llorar por el que ya, por los muertos, el no lloréis al muerto, porque no volverá jamás. La Biblia es muy clara. Los muertos no regresan, no retornan, no volverán. No volverán jamás. Hay un día que los muertos resucitarán, dice la palabra del Señor. Pero aún no ha llegado ese momento. Ellos no pueden venir, no pueden salir. Dice, ni verá la tierra donde nació. Ese rey no iba a regresar, dice, no va a volver. Ni verá la tierra donde nació. Por esa razón, hermanos, nosotros no ofrecemos alimentos, viandas a familiares muertos, porque sabemos que el muerto ya nada sabe y también el muerto no regresará. Tenemos un claro ejemplo en Lucas capítulo 16, verso 25 al 31, en esta porción de la Escritura tenemos el relato del mismo Señor Jesucristo. Solamente voy a parafrasear esta historia. Se trata de el mendigo, este pobre, Lázaro, y también había un rico que murieron, ambos. Lázaro en vida sufrió, padeció hambre. El rico no, el rico todo lo tuvo. Él no sufrió. Pero ambos mueren y Lázaro, él fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al paraíso, al cielo, su alma. Pero el rico, que después nos enseña Lucas, el médico, el escritor de este evangelio, que él ignoró el mensaje de los profetas, es decir, no creyó. Como pasa ahora que a veces predicamos la palabra, el evangelio, le decimos ven a Cristo, mira, busca a Dios, rinde tu vida al Señor, y muchos ignoran el mensaje. Así lo hizo el rico. No quiso saber el mensaje. Lázaro despierta, pero fue consolado, donde después de la muerte su alma fue consolada. Su cuerpo fue llevado al sepulcro. Su espíritu fue tomado por Dios, pero su alma fue al seno de Abraham, a la presencia de Dios. Pero el rico no fue lo mismo. Dice que él, a la hora que muere y despierta, él estaba en un lugar de tormento. Estaba siendo atormentado, tenía sed, sufría, lloraba, y él no entendía, no comprendía por qué razón estaba ahí. Y la razón era muy sencilla, es porque él rechazó el mensaje de salvación. Y él pretendía que se le diera oportunidad a Lázaro para que le refrescara la lengua. O él quería que Lázaro fuera a la casa de sus hermanos, de este rico, y que les predicara. Pero le dice que no era posible. No era posible. Dice en el versículo 25, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora o sea, Lázaro, es consolado aquí y tú atormentado. Versículo 26, ¿qué es lo que quería el rico? Que Lázaro pasara a donde estaba el rico y le llevara agua para refrescar su sed. Y le dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí allá o a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Ni los que están en el infierno pueden salir, ni pasar a ningún lado. Ahí se quedan, no salen, no regresan. Ni su espíritu, ni su alma, no pueden regresar. El cuerpo estaba en el cementerio, pero el alma no puede pasar. Y le dice, ni los que están en el cielo. Lázaro está en el cielo, no puede venir acá, ni de aquí para allá. Hay una cima, es imposible que ellos regresen. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, hablándole a Abraham, que le envíes a la casa de mi padre. Envía a Lázaro,
que resucite o que vuelva y vaya a compartirles, a predicarles a mis hermanos que se arrepientan para que no vengan a este lugar de tormento. Dice el versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, óiganlos, ellos tienen el mensaje de salvación, ellos tienen el mensaje de esperanza, pero no quieren aceptar el mensaje. Dicen, es una prédica, es una oración, eso me aburre, eso me fastidia estar en una iglesia escuchando el mensaje, eso es muy cansado, yo tengo otras cosas mejores. Eso es lo que dijo el rico. Él no tenía tiempo para estar en una iglesia escuchando un mensaje, él quería festejar, celebrar, estar con sus amigos. Dice que hacía banquete todos los días. Él buscó solamente lo material, lo terrenal, pero se olvidó de su futuro en la eternidad. ¿Dónde estaría después de la muerte? Pero aquí vemos que este verso se usa para la intercesión de los santos muertos. Dicen aquí este santo, el rico, malvado, dicen que lo ven como santo, que estaba intercediendo, estaba rogando. Pero ¿qué es lo que sucedió? No es ni santo, por eso estaba en el infierno. Y la intercesión que él estaba haciendo, donde quería que Abraham fuera y llevara a Lázaro para predicarle a sus hermanos, esa intercesión no sirvió, porque no accedió a Abraham. Le dice aquí, y Abraham dijo a Moisés, a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, el rico, no padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, si alguno de los muertos regresa, se van a arrepentir. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no escuchan la ley de Moisés, el mensaje de la palabra de Dios, si los profetas no quieren creer, ¿cómo van a creer en un muerto que se levante, que vaya y les predique? Aunque alguno se levantara de los muertos, no creerán. No hubo oportunidad. Ya ni Dios le permitió a Lázaro regresar a esta tierra. No, los muertos ya no regresan, dice la palabra del Señor. Séptima razón por la cual nosotros no festejamos, porque Jesús jamás instituyó alguna celebración para los muertos. Él jamás dijo, al contrario, había en Mateo 8:22 uno de aquellos discípulos que Jesús le dijo que lo siguiera. Le dice Mateo 8:22, Jesús le dijo, sígueme. Quería llamar a este hombre para que lo siguiera. ¿Y cuál fue la excusa de aquel discípulo? Le dice, sí, Señor, te voy a seguir, pero permite que yo vaya y sepulte a mis padres. Me imagino que él era el primogénito y sabía que el primogénito le correspondía la doble porción de la herencia. Que se muera mi padre para que yo quede como heredero, yo tenga la primogenitura, permíteme sepultar a mi padre para que yo pueda recibir esa herencia. Pero ¿qué dijo el Señor? Sí, ve y atiende a los muertos. No, dice, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Y le dice, ven y sígueme. El Señor Jesús nunca le dio importancia. Al contrario, Mateo 22 también nos enseña la palabra de Dios que, versículo 32, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para Dios los que han muerto, ¿por qué Dios no le da tanta importancia? Sí, ve y festeja a los muertos, pobres de ellos, no tienen que comer. No, el Señor Jesús no los ve como los muertos, Él los ve como vivos. Si creyeron en Cristo, ellos o todos tenemos esperanza. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. En Mateo 15, verso 3, dice aquí, respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios, dice aquí el versículo 3, cómo al Señor Jesús le incomodó, y muchas veces esto le causó molestia al Señor Jesús.
que los hombres fueran celosos de sus tradiciones, de sus costumbres. Había tradiciones y costumbres que eran buenas, que agradaban al Señor, porque hay tradiciones, hay costumbres buenas. El saludar, el ser amables, el ser responsables. Esa es una costumbre, es una tradición que la aprendimos de nuestros ancestros, abuelos que hacían tratos de palabras y que eran honestos, cumplían su palabra, no faltaban a sus promesas. Esa era una costumbre. Esas costumbres, Dios no está en contra de esas costumbres, de esas tradiciones que vienen heredándose. Pero Dios está en contra de aquellas tradiciones, cualquier tradición, por muy buena que sea, pero que quebrante la palabra de Dios, el Señor Jesús la va a aborrecer. Quizá alguno piensa, no, es que no es nada malo hacer esta celebración, pero si esa celebración va en contra de la palabra de Dios, el Señor Jesús no lo va a ver bien. Por eso dice aquí respondiendo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantan los mandamientos de Dios, violan los mandamientos de Dios? A ustedes no les interesa, practican sus tradiciones y quebrantan lo que Dios ha hecho, desobedecen. Dios está en contra de todo eso. La razón número 8 por la cual nosotros no festejamos es porque los muertos en Cristo, ellos resucitarán primero. Va a haber una resurrección, pero la resurrección no es cada 31 de octubre, cada 1 de noviembre, cada 2 de noviembre, en la madrugada, no. No, la resurrección será posteriormente. La Biblia nos dice que todos los que están en los sepulcros, en Juan capítulo 5, versículo 25 y 28, dice así, de cierto os digo, Juan 5, 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron vivirán. Aún no, dice Jesús, vendrá la hora que oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeron, quiere decir los que creyeron en la palabra de Dios, que se arrepintieron de sus pecados, que en vida siguieron a Cristo, le sirvieron, hicieron lo correcto delante de Dios, aquellos vendrá un día cuando oirán la voz de Dios. ¿Cuándo será ese momento? Dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz. Un día, todos, cristianos y no cristianos, un día. Versículo 29, aquí está la diferencia. ¿Cuándo será esa resurrección? Van a ser dos resurrecciones diferentes. Los cristianos, los que confesaron sus pecados antes de morir, y los pecadores que no tuvieron oportunidad. Dice aquí versículo 29, ¿cuándo resucitarán? Cuando Cristo venga. Y los que hicieron lo bueno saldrán ¿a qué? A resurrección de vida. Cuando el Señor venga en el arrebatamiento, ahí, hasta entonces Jesús aún no ha venido, entonces los muertos no se han levantado. Cuando Cristo venga, los que hicieron lo bueno, que creyeron en el Señor Jesús, que le pidieron perdón a Dios por sus pecados, ellos van a resucitar para vida, una vida eterna con el Señor. Pero aquí hay un punto y coma, un cambio de mensaje. Mas los que hicieron lo malo, dice, ¿también van a resucitar? Sí, los que hicieron lo malo también van a resucitar. Pero ¿cómo va a ser su resurrección? Para castigo, para condenación. Son dos resurrecciones diferentes, pero aún los muertos no vienen, no vendrán. El Señor Jesús, otra razón por la cual no festejamos a la muerte ni a los muertos, es porque nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. Jesús dijo, el que cree en mí, el que oye mis palabras, aunque esté muerto, vivirá. El Señor no quiere que
adoremos a la muerte, que sirvamos a la muerte, que recordemos a la muerte, que festejemos a la muerte. No, Él quiere que lo festejemos a Él, porque Él es la vida eterna. ¿Por qué no tenemos que celebrar la muerte, hermanos? No tenemos que recordar la muerte, porque la muerte es un castigo. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La muerte no es para festejar, la muerte es un castigo, es un juicio que Dios da a aquel que vive en pecado. La muerte será destruida un día. ¿Cómo vamos a festejar a algo que va a ser destruido? Por ahí hay un grupo que se autonombran como los adoradores de la muerte, los seguidores de la muerte. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, aquí está la segunda resurrección. La primera resurrección será la resurrección de los buenos, de los que creyeron en Cristo, será en el arrebatamiento. Pero después del arrebatamiento vienen 7 años de tribulación, posteriormente 1000 años del reinado terrenal de Cristo, y al final de los 1000 años viene un juicio que se llama el trono blanco. Ahí es donde van a resucitar los malos. Dice el versículo 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. Pero después aquí en el versículo 14 dice, y la muerte y el Hades, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte va a ser castigada. Entonces decir que yo voy a festejar a la muerte, yo le voy a prender unas velas a la muerte para que me respete. No, el que tenemos que adorar es al Padre. Él es el dador de la vida. La muerte, ella no te puede dar vida, ella es muerte. Es un ángel caído, es un demonio que Dios ha permitido operar para que se cumplan los decretos divinos. Porque cuando la desobediencia de nuestros padres, de Adán y Eva, dice que el castigo iba a ser muerte por la desobediencia. Dice, polvo eres y al polvo volverás. Es una sentencia de Dios y Él usa a este ángel de la muerte para llevar a todos aquellos. Pero esa muerte va a ser castigada. Y el Señor nos muestra y nos dice que mejor celebremos la vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estábamos muertos espiritualmente y ahora Dios quiere que tengamos vida y que le sirvamos a Él. Por esa razón no festejamos ni celebramos a los muertos ni colocamos ofrendas, porque estaremos nosotros participando de las obras de las tinieblas. Estamos ofrendándole a espíritus inmundos. Así como dijo Pablo que hay demonios, y en Efesios 6:12 nos habla de que a nuestro alrededor nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. Principados son jefes demoníacos. En los aires hay demonios. Es cierto, ellos están en otra dimensión, pero a veces el hombre por el pecado, él abre puertas y esos espíritus pueden invadirnos. Hay otra tradición, aparte de los días de muertos, que se conoce como el Halloween. ¿Qué es en sí o el origen de esta fiesta? Esa fiesta de Halloween muchas veces la toman como cualquier festival, como es diversión, como en juego, pero no saben que el origen es invocar a esos demonios que están en los aires. Se dice que el 31 de octubre se celebraba este festival. Eran habitantes, ¿verdad?, de un lugar llamado el Reino Unido, o también de las Islas Británicas, Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y Francia. Este ritual comenzó en esa área del Reino Unido. Se creía que el 31 de octubre
había una puerta de los vivos, de esta dimensión, y que la dimensión de los muertos, ellos pensaban que el 31 de octubre esa puerta se abría y los muertos podían bajar y podían pasar, y había un peligro porque muchos también espíritus, no solo muertos, sino que esos espíritus invadían. Entonces, ¿qué es lo que hacían estos habitantes conocidos como los celtas? Estos celtas estaban atemorizados. Entonces ellos escuchaban el consejo de los druidas, que eran unos sacerdotes de esta región, de las Islas Británicas. Y estos sacerdotes, de manera arbitraria y engañosa, les decían: miren, si ustedes hacen un sacrificio, ese día, cuando vengan esos espíritus, nos invadan, si ustedes hacen un sacrificio de un niño, de una doncella, de un hombre, si ofrendan legumbres, comidas, entonces ustedes van a colocar esa ofrenda en la puerta, van a poner una vela, una señal, y esos demonios, esos espíritus no los van a atacar. Y es justamente lo que se hace en estas fiestas de Halloween. Ellos piensan que están haciendo algo inocente, que es un juego, cuando en realidad, en el mundo espiritual, los satánicos, los brujos, los ocultistas, ellos tienen 7 rituales al año. Y el 31 lo ocupan porque saben que es el día más importante para los brujos ocultistas, para poder hacer bajar espíritus inmundos. Y algunos dirán: no, pero yo no estoy haciendo ese ritual, lo están haciendo ellos. Pero en el momento que yo estoy haciendo la misma práctica de manera simbólica, yo también estoy atrayendo esos espíritus inmundos. Se les engañaba a los celtas, a los habitantes de lo que ahora es el Reino Unido, que eran Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y parte de Francia. Se les decía que ellos tenían que disfrazarse. Sacrificaban animales, se colocaban las pieles de los animales, por si venía algún demonio, algún espíritu que entraba ese día, porque la puerta estaba abierta. Entonces, si a ti te encontraban con un disfraz, entonces esos demonios ya no te hacían daño. Al contrario, esos demonios se asustaban. Pero esa es una falacia, es una mentira. Porque en el momento que se sacrifica un animal, en el mundo del ocultismo, en el mundo de la brujería, un espíritu viene y posee a la persona. Por eso la Biblia no nos enseña a tener cadáveres, huesos de animales, huesos de muertos, cenizas de difuntos. La Biblia nos prohíbe todo aquello del mundo de los muertos. Ellos se disfrazaban para tratar de impedir que vinieran esos espíritus malignos. Pero eso es una mentira, es una práctica satánica y diabólica, donde hacían participar a los habitantes de ese mismo ritual que estos ocultistas, que son llamados los druidas, sacerdotes, según eran para proteger al pueblo, cuando en realidad lo estaban entregando. Y en el momento que una persona lo ve inocentemente y estás disfrazando a tus niños, a tus niñas, a tus jóvenes, de calaveras, de muertos, de vampiros, de monstruos, de fantasmas, de cualquier símbolo, de cualquier personaje, inconscientemente tú lo estás consagrando a esos espíritus inmundos. Por eso el Señor Jesucristo le enseñó a los padres. Dice: traigan a sus hijos a mí, entréguenlos a mí, conságrenlos a mí. Porque no podemos consagrar a nuestros hijos a Jesucristo, que es la luz, y también estar ofreciéndolos. Y si es que no pasa nada, no, tú los estás ofreciendo al reino de las tinieblas. En el momento que tú estás participando, quizá puede ser una fiesta que es inocente, que es un juego, estás participando de la misma invocación, de ese ritual que están haciendo los satanistas, los brujos, los ocultistas. No es un juego. Ellos hacen una celebración. Ellos están invocando a Satanás. Esa celebración es de origen satánico. Es un culto directo a Satanás, el 31 de octubre. Es un culto que hacen ellos a Satanás. Es una ceremonia ocultista.
Entonces, celebrar Halloween o participar de esta fiesta que se le conoce como la fiesta de las brujas, la fiesta de los muertos, es estar uniéndonos a esa celebración donde millones de brujos y ocultistas están invocando espíritus malignos. Por eso no tenemos que participar. Las velas no nos protegen, los disfraces no nos protegen, amuletos en la casa no nos protegen. Lo único que nos protege, porque sabemos y entendemos que este día es donde hay más actividad espiritual. Hay mucha actividad demoníaca. Por eso no tenemos que unirnos a ese festejo. No aplaudamos a esos personajes que están haciendo rituales. No, mejor festejemos al Señor Jesucristo. Démosle la gloria al Señor, la alabanza. No importa si es el 31, no importa, pero que el 31 tú no estés participando en ese mundo de las tinieblas, en ese reino oculto de la oscuridad, de fantasmas, de símbolos satánicos, de personajes, de disfraces. No, mejor en ese día celebra al Señor Jesucristo. Dale la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. No expongas a tus niños, no expongas a tu familia. No estés festejando a la muerte, no estés festejando el cumpleaños de Satanás. No, mejor celebremos a Cristo Jesús. A Él debemos darle gloria y honra y alabanza. Y lo único que a nosotros nos cubre, no importa aunque haya actividad espiritual, actividad paranormal, se abran canales, porque se abren canales espirituales para que esos espíritus puedan bajar. Si nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, dice la palabra del Señor en el Salmo 91, que nada de lo que haya en el aire nos podrá tocar a nosotros. Porque cuando tú confías en el Señor y no practicas, no participas de las obras infructuosas de las tinieblas, tú estás en Dios, tú estás seguro, tu habitación es el Altísimo. El que habita, el que vive, el que está confiando en Dios, dice, Él está bajo el abrigo, bajo la protección del Altísimo. Está morando, su morada, su vivienda, su habitación está bajo la sombra del Dios omnipotente. Él es tu esperanza, Él es tu castillo. Él te librará del lazo del cazador. Hay actividad paranormal, hay actividad espiritual, actividad demoníaca en los aires. El diablo te quiere lazar, te quiere atrapar, pero dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas tú estarás seguro. Escudo, hay un escudo de protección. Hay una adarga, hay una espada que está para defenderte. No temerás el terror nocturno. En la noche, en la oscuridad, en las tinieblas, es cuando esta actividad aprovecha. Pero dice la palabra del Señor que si nosotros confiamos en el Señor, nada terrorífico que quiera venir a nosotros nos tocará. No temerás el terror nocturno, ni flecha que vuele de día. Se usan flechas en la brujería, en la hechicería, en el satanismo. Se usan flechas, pero ninguna flecha, ninguna saeta que vuele de día ni de noche no te tocará. Ni lo que ande en la oscuridad, en las tinieblas. Hay mucha actividad en la oscuridad. Por eso tú ves todos disfrazados de negro, porque están invocando a ese mundo de las tinieblas, ese reino de las tinieblas. Pero dice que ni pestilencia que ande a oscuridad, ni muerte en medio del día. Caerán a tu lado 10,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, aquellos que viven en las tinieblas, en la oscuridad. Ellos tendrán una recompensa de castigo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Aunque hay demonios, hay espíritus malignos alrededor de nosotros, pero Dios ha prometido enviar a sus ángeles que estén cerca de nosotros, que te guarden en tus caminos.
Tú vas a salir, ahí van a estar. Vas a regresar a tu casa, ahí estarán. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león, el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también le libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Le saciaré ¿de qué? De larga vida. Dios siempre está en pro de la vida, no de la muerte, en pro de la vida, y le mostraré mi salvación. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. No es menospreciar a aquellos que tenían esta costumbre. Nuestra intención no es dañar tus costumbres, tus tradiciones. No, nuestro deseo, nuestro anhelo es que una práctica que tú estés haciendo no te lleve a quebrantar los mandamientos de Dios y que tú vayas a ser afectado. El deseo de nuestro corazón es que tú conozcas, que tú seas advertido y que salgas del peligro, que salgas del error, quizá por falta de información o simplemente porque eso se nos enseñó, hemos estado practicando esto, pero esto ofende al Señor. Estamos dándole derecho legal al enemigo de operar en nuestra vida, pero cuando nos apartamos de toda práctica, entonces nosotros somos bendecidos y Dios está con nosotros. Por último dice Efesios 5:11, dice así el apóstol Pablo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Por eso nosotros reprendemos, no nos asustamos de eso. Ver a una persona pintada de monstruo, de vampiro, de bruja, eso no nos sorprende, no nos asusta. Al contrario, nos da mucha tristeza ver cómo esas personitas, esos niños están siendo entregados a principados, a potestades. Viene un espíritu y después entra a su vida. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. El participar de eso, todo lo que viene con la oscuridad, con el ocultismo, con esos disfraces de calaveras, de muertos, todo aquello es una obra infructuosa, no te va a dar ningún fruto, al contrario te va a perjudicar. Por eso dice, no participes de eso, sino más bien reprende esas obras en el nombre de Jesús, es decir, recházalas, no lo hagas, no lo practiques. Y si nosotros lo hacemos, el Señor nos va a bendecir grandemente. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que seas muy bendecido en esta semana y que cuides a tu familia, guarda a tu familia, protege a tu familia y Dios estará contigo. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos, Señor, delante de tu presencia, Padre bueno, para darte muchas gracias, Señor. Te agradecemos, Señor, lo que tú nos has advertido en esta noche. Tu palabra, Señor, nos enseña. La Biblia prohíbe, Señor, tener contacto con los muertos. La Biblia, Señor, también condenaba y castigaba a aquellos que pretendían tener comunión o comunicación con ellos. También la Biblia prohíbe ofrecer ofrendas, sacrificios a los muertos. También la Biblia nos dice que no podemos nosotros participar de esos alimentos que fueron ofrendados a ídolos o a muertos. ¿Por qué razón? Porque los muertos, dice la Biblia, nada saben. Los muertos ya no regresan. Jesús jamás nos enseñó a hacer ese tipo de celebraciones. Él no festejó la muerte. Jesús, Él celebraba la vida, porque para Él no había muertos. Aunque Abraham, Isaac y Jacob ya hacía siglos ellos habían dejado esta tierra, pero dice que ellos estaban vivos en la presencia del Señor. También, Señor, la palabra del Señor nos enseña que no es el momento que los muertos regresen. Los muertos se levantarán hasta que Cristo venga. O muchos se levantarán
hasta el juicio del trono blanco. Tu palabra nos dice que celebremos la vida eterna. Jesús dice, yo he venido para que tengan vida eterna, vida en abundancia, Señor. No tenemos que celebrar la muerte porque la muerte será destruida. Y el último consejo de tu palabra, Señor, es que tenemos que abstenernos de participar de las obras infructuosas de las tinieblas, Señor. Ayúdanos, que esta palabra, Señor, quizá para algunos puede parecer extraña, puede ser algo grotesco, Señor, ofensivo, pero esa no es nuestra intención. El deseo, mi Dios, es que ellos huyan, Señor, del dominio de Satanás. Que no expongan a sus hijos en el peligro, Señor, porque hay tanta persona mala que puede afectar, Señor, a nuestros pequeños, a nuestros niños, a nuestras niñas, Señor. Bendice a todos los que están escuchando este mensaje, que puedan ser edificados, mi Dios, que puedan ser bendecidos. Y ayúdanos a prepararnos, Señor. Cuando el mundo de las tinieblas están esperando esta celebración para ellos, Señor, para rendir culto a Satanás, que nosotros, Señor, estemos listos, tu iglesia, para rendir alabanza al Rey de Reyes, a Jesucristo el Señor. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, la alabanza, Señor. Exaltamos al Padre, exaltamos a Jesucristo, exaltamos al Espíritu Santo, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza para Jesucristo el Señor. Él es el Rey de Reyes. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo, Él es el Cordero de Dios. Él es la puerta. Él es la luz, la vida, la salvación, el camino para llegar al Padre. Jesucristo es el único digno de toda la gloria, Señor. Permítenos, Señor, que este día, Señor, 31, nosotros estemos exaltando a aquel que es la luz del mundo, aquel que es la vida, la resurrección, exaltando, Señor, adorando a Jesucristo, el Rey de Reyes. Muchas gracias, Señor, Padre. Líbranos, Señor. Líbranos de toda actividad espiritual, Señor. Quizá la actividad se incremente, pero tu palabra dice que estamos protegidos. Tus alas, Señor, estamos bajo tus alas, bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Señor. Tú eres nuestro protector. Cuida a las familias, cuida a los niños, Señor, a las pequeñas, Señor, a las señoritas, a los jóvenes. Guarda a toda la iglesia, Señor, y aún, Señor, los que están viendo este programa, que también sus familias sean protegidas, Padre. Cuídalos, Señor, a toda tu iglesia. Gracias, Padre. Te pedimos por estas peticiones que nos han enviado. Te pedimos por Arturo García Gutiérrez, Señor, que tú traigas fortaleza, Señor. Te pedimos por Esteban Zarco Ortiz, que tú lo restaures, Señor, completamente. Te pedimos, Señor, que tú traigas fortaleza a mi hermano Esteban Zarco Ortiz. Te pedimos por José Guadalupe de la Cruz, que también lo fortalezcas. Por Clemente Peralta, Señor. Te pedimos por Concepción Romero Salazar, por Cristina Sanabria, trae sanidad a ellas. También por Olga Gallaga Jiménez, por Dafne Vázquez Ibáñez, Señor, también trae sanidad. Por Estefanía Colato, por su familia. Por Angélica Bustos, Señor. Por Azucena Contreras Díaz, por Héctor Alfonso González Valencia, por sus hijos, Señor. Por Jocelyn Vázquez. Te pido por Carla Berenice Millán Barreto, por Gloria Barreto, Señor. Te pido por la hermana Leonor González, el hermano Felipe Reyes, por Roselia Reyes González. Te pido también por Benita Hernández Silva, por Flavia Hernández López, por Norma Garduño, Señor, por la familia de la Cruz Trejo. Te pido por Jesús Alejandro Ramírez Hurtado, Señor, por también Lilian, Señor, también que tú la bendigas. Te pido por Arturo García, por Nancy García, por su hija Estrella, por Tere Barreto, por toda su familia. Te pido por Sandra Hurtado, Señor, por su esposo Eduardo Hernández, por Gustavo Calderón. Te pido por la familia del hermano Félix Rivera, Señor, y por el hermano Félix, por Cosme Zarco, su familia, Señor. También te pido por la familia Martínez Rubio, que tú los bendigas, Señor. Por Efraín, por toda su familia, por David,
por Daniel, Señor, por todos ellos. Te pido por Saúl y por Josué Mondragón Contreras, que tú los libertes, Señor. Te pido por el pequeño Héctor Daniel Martínez Guzmán, que tú traigas sanidad en el nombre de Jesús. Te pido por Saúl Cortés Hernández, Señor, que tú tengas misericordia de Saúl Cortés Hernández. Te pido por Roberto Manzano Murillo, que tú tengas misericordia en el nombre poderoso de Jesús. Y todas las peticiones, Señor, que nos han enviado, que tú tengas misericordia, Señor, que tú tengas compasión, Padre de la gloria. Bendice, mi Dios, bendice, Padre, a Nancy García, que tú tengas misericordia, Señor. También, Padre, de Arturo García Gutiérrez, en el nombre de Jesús. Por Gloria Barreto, Señor, por José Ortiz, por Benita Trejo, Señor. También te pedimos por, Señor, Lupita Martínez, Señor, por su hija, que tú los bendigas. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria al Señor. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra y la alabanza. Que es maravilloso adorar a Dios, darle la gloria. Ahí donde estás, bendice su nombre, exáltalo, dile cuánto le amas, cuánto sientes por Dios, por Jesucristo. Derrama tu corazón delante de la presencia de Dios. Hermanos, recordándoles de nuestro evento, ya es este sábado, ya en 3 días, ¿verdad? Tenemos nuestro evento aquí en la Iglesia Emanuel. El día 31 de octubre estaremos exaltando a Jesucristo, al Rey de Reyes, al Señor de los Señores. Te esperamos que vengas con nosotros, ¿verdad? Ven a festejar a Jesucristo, ven a adorar a Él, al Todopoderoso, ven a gozarte con nosotros este sábado 31, 5 de la tarde en la Iglesia Emanuel. Ahí en nuestra página puedes entrar para pedir la dirección, con todo gusto. Te esperamos para gozarnos todos juntos en la presencia de Dios. Es la entrada libre, no hay ningún costo. Puedes venir con tu familia, ¿verdad? Nuestro auditorio es muy grande, no hay límite de entrada, hay mucho espacio, está la sana distancia y no hay ningún problema. Aquí les esperamos, ¿verdad? Trae tu cubrebocas bien protegido y el Señor nos va a bendecir. Dios te bendiga, nos vemos el próximo sábado aquí en la iglesia, 31 de octubre, 5 de la tarde. Y el sábado también nuestra transmisión, primera transmisión 11:30 de la mañana y la segunda transmisión a las 6 de la tarde. Les esperamos. Muchas bendiciones, hermanos, y que tengan una excelente noche. Abrazos para todos.